¿Sabes cuándo es el momento exacto en el que muchos peregrinos empiezan a dar por perdido el camino? Porque no es ni cuando suben la primera cuesta ni les sale la primera ampolla. Empiezan a perderlo antes incluso de llegar al propio camino. En el pasillo de Caldón o delante de la pantalla del ordenador con 15 pestañas abiertas. Miras una chaqueta de Gore-Tex como esta, 250 pavos. Miras un poncho de los que venden en el parque de atracciones y vale 3 euros. Y dices, pero ¿cómo puede ser que si dos prendas que sirven para lo mismo haya una diferencia de 200 euros entre ellas? Y muchas veces te preguntas, ¿será una prenda como esta tirar el dinero? ¿O si voy con un chubasquero de los que venden en la Warner va a ser suficiente? Y te bloqueas un poco porque acabas teniendo esa sensación en el pecho de decir, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si acabo súper mojado y me congelo? ¿O acabo teniendo muchísimo frío? ¿O peor todavía, acabas teniendo que volverte a casa porque no has hecho una buena elección? Te entiendo de verdad perfectamente, yo he estado ahí, he tenido ese miedo a mojarme, a no estar a la altura del camino. Es, digamos, ese vídeo que a mí me hubiera gustado ver cuando estaba empezando a hacer caminos y no tenía muy claro pues qué prendas elegir y para qué era cada una de ellas. Que en realidad no voy a darte una lista de la compra porque lo que te voy a dar es mucho más difícil de conseguir. Vamos a desmontar los mitos que están impidiendo que elijas la prenda adecuada y que tomes una buena decisión. Así que bueno, si estás un poco cansado de ver consejos contradictorios, de no saber muy bien qué hacer o qué no hacer para qué época del año, tranquila, tranquilo. Vamos a hablar de todo ello. Todo lo que vas a escuchar a partir de ahora no es la verdad absoluta, no está escrito en piedra y es únicamente mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado. Es el resultado de mis propios errores, de haber llegado al albergue tiritando, calada hasta los huesos, con el saco mojado, o de haberme asado en mi propio jugo de tanto haber sudado debajo de una prenda que no era la adecuada para esa época y de haber tirado el dinero en prendas que no eran las adecuadas y no sabía cómo funcionaban. Yo tengo mi propia tolerancia al frío. Conozco dónde están mis límites y mi forma de sudar. Y lo que a mí me funciona de maravilla hoy, para ti mañana puede ser un desastre y está perfectamente bien. Para mí el gran error es pensar que existe la opción perfecta. Voy a quitarme esta gorra porque no se me ven los ojos, pero es algo muy recomendable si vas a usar poncho. Para mí el gran error es pensar que existe la opción perfecta, porque desde ya te digo que no existe. Existe la mejor opción para ti en esa estación del año y dependiendo un poco del tipo de lluvia que te toque. Por ejemplo, hoy está lloviendo un montón, pero no hace nada de viento, así que el poncho sería una buena opción. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. En definitiva, quiero que escuches mi experiencia, pero que no la uses como si fuera un dogma, más bien como si fuera una especie de mapa. Yo te enseño lo que a mí me ha funcionado y tú ya pues decides lo que te apetece usar. Vamos con la opción número 1, que ya que lo tengo puesto, es el chubasquero. Esto inicialmente es como lo que te pueden vender como la opción más correcta. Y no tiene por qué no serlo. Para mí esto tiene una característica muy llamativa y es que queda bien puesto. Me refiero, no pareces una bolsa de basura ni una tienda de campaña flotando. Es decir, no pareces el jorobado de Notre Dame, cosa que con el poncho, pues muchas veces sí. Si no está lloviendo, y esperemos que no te llueva cada día para no tener que llevarlo puesto, esto ocupa un montón en la mochila y además pesa. Así que como no puedes llevar solo el chubasquero, tienes que llevar también un pantalón impermeable, porque si no toda el agua que te cae encima acabará resbalando y mojándote los pantalones. Además de eso, yo añadiría también unas polainas por el tema barro y que no se mojen demasiado las zapatillas, porque como todos ya habéis podido ver en otros vídeos, no me gustan las zapatillas con Gore-Tex porque tardan muchísimo en secarse. Pero si a ti te gustan, pues mira, ya tienes todo el traje de submarinista completo. Otro principal inconveniente que yo le veo a todo esto es que la mayoría de los chubasqueros, como esto, que yo he llevado en otras ocasiones, porque este es nuevo, lo estoy estrenando, la mayoría de los chubasqueros no llevan una membrana impermeable como el Gore-Tex, que a mí no me gustan las zapatillas, pero en este tipo de prendas me parece la mejor opción, porque transpiran y tardan muchísimo más en mojarse y no te acabas mojando de dentro a afuera. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues mira, hoy tiene toda la pinta de que va a tirarse lloviendo todo el día y no hace viento, así que mira, con esto iría súper bien, muy cómoda, pero ¿qué pasa si para de llover? ¿Te lo quitas? ¿Te lo dejas puesto? ¿En qué momento dices, mira, esto me lo quito? Así que es peso extra y volumen en la mochila. Y lo peor, vestirse con todo esto acaba siendo un ritual. Empieza a llover y tardas 10 minutos en ponértelo todo, te tienes que quitar la mochila porque además
La mochila debe llevar también su propia funda. Te lo pones todo y resulta que a la media hora ha parado de llover. ¿Qué haces? ¿Paras y te lo quitas? ¿Te lo dejas puesto a pesar de que sabes que vas a sudar un montón? Bueno, lo dejo a tu elección. El chubasquero es la prenda más cómoda de todas. Ahora, como todo, tiene sus inconvenientes. Cuesta mucho ponerlo y quitarlo, además de que tienes que llevar los pantalones de lluvia y la funda para tu mochila. Y muchas veces, para mí, no compensa. Pero sin lugar a dudas, para invierno es la mejor opción, porque puedes enfrentarte a temporales de viento y lluvia de varios días y con un poncho, a la mínima que haga un poco de aire, pareces una cometa. Vale, hay varias cosas también que quiero contarte sobre el protector de la mochila. Es que puede parecer que con esto tu mochila quedará protegida al 100% y no tendrás ningún problema. Pero déjame decirte que con esto, si no llevas la ropa protegida dentro, acabará mojada. ¿Por qué? No es porque esto no sea impermeable, que sí que lo es. Pero esta zona, que es la que va en tu espalda, los tirantes se mojan y acaba entrando agua pues por toda esta zona de aquí. El agua acaba filtrando y pasando al interior de la mochila. Esto es muy importante también porque deberías llevar toda la ropa y por supuesto el saco protegido en bolsas estancas o en bolsas zip. Llegados a este punto estarás pensando, vale Bea, pero si esta, que es la opción como más profesional, no vale, es bastante pesado y ponerlo y quitarlo se complica bastante, ¿qué me queda? ¿Tengo que elegir entre llevar mucho peso o mojarme bajo la lluvia? Y no todo siempre es así. Hay otra opción. Es una segunda opción que estéticamente es un desastre, ya te lo aviso, que te hará parecer cualquier cosa menos un peregrino. O bueno, mejor dicho, te hará parecer un peregrino, porque no he visto a nadie en ninguna otra situación del planeta llevar uno de estos puesto. Pero es mucho más fácil de poner y quitar que el chubasquero y los pantalones de lluvia. Así que hablemos ahora del poncho. Este en concreto viene en esta fundita y aunque el color es más llamativo de lo que me gustaría, te lo voy a enseñar. Mira, es muy sencillo de poner. Me lo voy a poner encima del chubasquero con vuestro permiso. Ahora vas a entender lo que decía de que estéticamente es un horror. ¿A esto me refiero? Es una tortuga ninja, no sé, una tienda de campaña con patas. Este en concreto no tiene mangas, pero cubre bastante el brazo. Siempre te recomendaría, si llevas un chubasquero, te pongas una gorra, porque si no, todo el agua acabará chorreándote por toda la cara, porque este en concreto no tiene visera. Con vuestro permiso voy a meter las manos aquí dentro, que así no me das miedo. ¿Qué tiene de bueno el poncho? Pues su simplicidad. Empieza a llover en el camino, coges, sacas la bolsita y te lo pones. ¿Qué para? Pues coges, te lo quitas y lo metes en la bolsita. Se hace un ruguñito muy pequeño en un momento y lo puedes poner y quitar siempre que empiece a llover o pare de llover. Otra opción que a mí me gusta muchísimo es que, mira, tiene bastante vuelo, así que ventila bastante. ¿Qué supone eso? Que cuando hace viento, pues pareces una bolsa de basura volando. Es muy incómodo y acabas mojándote casi más que si no llevaras nada. ¿Para qué épocas para mí sería súper bueno el poncho, por ejemplo? Pues en primavera, ya casi entrando el verano, por supuesto en verano y principios de otoño, porque es una prenda que te da mucha comodidad a la hora de poner y quitar y para pequeñas lloviznas sería la ideal. No lo sería tanto para invierno, por ejemplo, ya que los temporales en invierno pues suelen ser bastante más ventosos. Otro punto en contra que le veo a esto es que a la hora de bajar te lo puedes ir pisando y si hay un poco de aire o lo que sea, resulta que no vas a ver dónde estás pisando. Eso en bajadas un poco más técnicas puede llegar a ser complicado, no sé, rollo la llegada a Puerto Marín, si te vas por una de las opciones, pues con esto puede ser bastante peligroso. Hay básicamente tres tipos de ponchos. Los hay como este, que no tienen mangas, pero casi, o por lo menos si mides unos 60 como yo, pues esto te hace de manga. Los hay también, como este de aquí, que tienen capucha y tienen mangas, además llevan un espacio para la mochila. Eso digamos que sería una mezcla entre chubasquero y poncho. Para mí tiene lo peor de ambas cosas. Transpira poco como un chubasquero y se vuela tanto como un poncho, por eso nunca las acabo eligiendo. Y en realidad nunca he comprado uno de esos. Si vas a elegir un poncho, yo lo cogería sin mangas. Y no cojas uno de esos que dan en la Warner y en los parques de atracciones, que son como papel film, porque
de verdad que acabas pareciendo un bocadillo metido en eso. Perdonad si el vídeo de hoy no es muy dinámico, pero es que está lloviendo, medio nevando, y tengo un frío que me muero, así que no va a haber planos de dron porque no se puede volar. Entonces, recapitulemos. Si el chubasquero es difícil de poner y de quitar, si el poncho con viento pareces una bolsa de basura, ¿qué nos queda? ¿Mojarnos y ya está? ¿Qué llevamos? Bueno, pues espera, que hay otra tercera opción, de la que mucha gente a lo mejor se va a reír de mí, pero es que te digo de verdad que me ha funcionado muy bien y que además es algo que venden en cualquier pueblecito o en cualquier ciudad. No es ni más ni menos que esto. Espera que te cuento. ¡Tanán! Sí, es un paraguas. Y ya sé lo que estás pensando. Esto pesa, ocupa y si hace viento, se rompe. Pero, ¿sabes esos días en Galicia que cae el famoso calabobos? Esa lluvia constante pero tonta que te acaba calando hasta los huesos. No sabes si ponerte el poncho, ponerte un chubasquero. Pues mira, este es tu mejor amigo. O por ejemplo, para días como hoy. Podría caminar perfectamente con esto y prácticamente no mojarme. ¿Ocupa en la mano? Sí. ¿Se te queda la mano congelada? También. Pero venden unas cosas para engancharlo al tirante de la mochila, con lo que podrás caminar bastante cómodo con él. Y ya te digo que es de las mejores opciones que he encontrado. Además, como es súper fácil de comprar en bazares europeos, digámoslo así, o en cualquier tienda de souvenir o lo que sea, está bastante bien. Este en concreto lo compré en Portomarín. La mayoría de las veces acabas caminando con tu ropa normal y solo sacando el paraguas, que es muy fácil de poner y de quitar, y ya está. Obviamente, si hay un vendaval o no sé, si llueve de lado, como a veces pasa, pues mira, el paraguas no te va a servir. Pero como hablábamos al principio, no hay una opción correcta porque depende mucho del tipo de lluvia que te toque. Yo solo te cuento cuáles son las opciones que existen y tú luego ya decides la que te va mejor. Yo, para verano, me llevo el poncho. Para invierno, chubasquero con pantalón de lluvia y si yo veo que la mochila no me pesa demasiado, meto un paraguas. Y si no, lo que te digo, puedes comprarlo en cualquier punto. Como ves, no se trata de buscar una prenda mágica, se trata de estrategia y de conocerte. Yo últimamente combino el paraguas un 80% del tiempo y este poncho amarillo, que es bastante ligero, va en el fondo de la mochila por si acaso lloviese un poco más. Esta es mi estrategia, por ejemplo, para caminos en verano. Pero ahora que me voy a ir a hacer el camino en febrero, pues voy a llevar chubasquero, con pantalón de lluvia y seguramente el paraguas. Pero me gustaría terminar con una pequeña reflexión que va mucho más allá de la prenda que elijas. Nos obsesionamos en buscar la impermeabilidad total, buscamos esa prenda que nos permita caminar bajo un diluvio sin notar ni una gota, como si quisiéramos llevar una burbuja alrededor de nuestro cuerpo que nos impida que nada nos toque. Pero después de muchos kilómetros bajo el agua he aprendido algo importante. El agua no es el enemigo, la lluvia en el camino no está ahí para fastidiarte, está ahí más bien para enseñarte que no tienes el control. Puedes llevar el equipo más caro del mundo, el mejor paraguas o el poncho más resistente. Y aún así te prometo que como llueva de verdad, la lluvia va a encontrar el camino. El calcetín se acabará mojando, acabarás con la cara empapada de agua y si tienes suerte, pues ya está. Llegarás al albergue y te podrás secar. Pero el momento en el que te das cuenta de que te has mojado y que no pasa nada, ocurre de verdad la magia. Dejas de tener miedo a la tormenta y empiezas un poco a caminar con ella. Te das cuenta de que tu piel es impermeable, que el agua cuando llega al pellejo escurre, de que un café calentito sabe mejor cuando entras en el bar con bastante frío en un día de lluvia y de que eres muchísimo más resistente de lo que creías cuando estabas buscando la mejor ropa de lluvia. Así que, en realidad, te diría que elijas el equipo que te dé más paz mental. Poncho, chubasquero, paraguas. Elige algo y rectifica. Prueba. Equivócate y recuerda que lo importante no es mantenerse seco a toda costa. Lo importante es aprender a caminar bajo la lluvia sin que se te borre la sonrisa, porque el camino, como en la vida, no va de esperar a que pase la tormenta, va más bien de aprender a caminar con ella. Y en realidad, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Buen camino. Na chegada